Hola, hola a todas las personas que nos acompañan. Buenos días. Bienvenidos al seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Alejandro Martín Maldonado. Él es curador, radicado en Cali, Colombia, curador colombiano, radicado en Cali, Colombia, y nos va a platicar hoy con su charla El revés de la trama, encuentros entre lógica y artes plásticas. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. He seguido y he visto todo lo que llevan haciendo estos años y me parece muy bello y muy interesante. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Adelante. ¿Arrancamos? Cuando quieras Muy bien. comenzar, adelante. Muy bien. Entonces voy a presentar un poquito como unos hilos que conectan mi trabajo como curador de artes plásticas en diálogo con mis estudios de matemáticas, en particular de lógica, y escogí este título El revés de la trama, que fue un título que le dimos al Salón Nacional de Artes de Colombia en 2019, y quiero como dar un poco como trabajar a partir de esas ideas de la trama y del revés para conectar como ideas posibles entre las lógicas y el arte y entre dos cosas concretas. entre, entre dos líneas concretas de la práctica, que es en lógica la teoría de modelos y en artes plásticas la curaduría. Entonces, aquí un poco como para dar el contexto, yo estudié matemáticas en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y como el profesor más importante fue Javier Caicedo, que es como uno de los lógicos matemáticos colombianos más importantes, profesor de como muchas generaciones de lógicos, y él estudió en Estados Unidos en una época que estaba viendo como una recepción de la teoría de categorías y como lecturas de la teoría de categorías para otras cosas y en particular para la lógica. Entonces él trabajó como los cruces entre categorías y lógica matemática, y él llegó a Colombia a la universidad y desde ahí ha marcado muchas generaciones de matemáticos. Unos de ellos son Fernando Zalamea y Andrés Villaveses, que ambos fueron estudiantes de maestría y de Javier, y que con ambos he compartido esta conversación como sobre arte y matemáticas, que digamos que como que no es muy fácil tenerla por un poco todo lo que requiere de conocimiento de matemáticas y de curiosidad en el arte, y ellos han sido como unos grandes interlocutores. Y voy a presentar un poco como para ver cómo se fueron como dando esas conexiones, una serie de exposiciones que fue, digamos, como lo que me permitió entrar a este trabajo de la curaduría, que no es tan normal, digamos, que un matemático termine allí, pero digamos que se dieron una serie de oportunidades muy bellas que me permitieron hacer estas exposiciones de las que les voy a contar. Eh, la tesis que hice con Javier Caicedo, eh, se llamó Completud de dos cálculos lógicos de Leibniz, y digamos como tuve la suerte de la generosidad de Javier, que me permitió, que buscó una manera para que, digamos, mi curiosidad sobre la filosofía pudiera dar con una tesis de matemáticas, pero lo lindo es que era una tesis digamos, como de filosofía, pero era una tesis matemática. Y lo que hicimos fue como rastrear unos desarrollos de lógica matemática de Leibniz, del filósofo alemán, y ver que ya, digamos, en esos desarrollos, digamos, incipientes, ya había una lógica matemática a desarrollar. Entonces, voy a leer estas dos citas de dos textos de Leibniz. Como me consagré con bastante intensidad a ese estudio, vine a parar forzosamente en esa admirable idea que pude descubrir cierto alfabeto de los pensamientos humanos, y que mediante la combinación de las letras de ese alfabeto y el análisis de las palabras formadas de esas letras podría descubrirse y juzgarse respectivamente todas las cosas. Entonces, si vemos ahí, aquí hay una idea de combinatoria y en particular de álgebra, y lo interesante es que Leibniz vuelve a esto un álgebra particular con letras A, B, C,
y él va buscando cómo sería ese álgebra y cuál sería la regla del álgebra de la lógica, y él llega allí a partir de una idea como más ingenua, más ambiciosa, pero que de todas maneras resulta ser muy fructífera, que tenía que ver con la idea de asignar números a los conceptos para, calculando con números, ver si las proposiciones eran verdaderas o falsas. Entonces, en ese desarrollo que uno podría decir como el uso de calcular todas las verdades, lo interesante es que él lo vuelve una investigación técnica que lo lleva a, a mirar una manera como con números podía verificar si los silogismos eran correctos o no, si los silogismos aristotélicos. Y entonces ahí está esta otra afirmación. Usando estos números puedo demostrar inmediatamente en una forma maravillosa si todas las reglas lógicas, y puedo mostrar cómo uno puede saber si ciertos argumentos están en forma adecuada. Entonces ahí uno ve que, digamos, como que Leibniz llega a algo como, que es lo que nosotros después hemos como conocido como lógica moderna, y es mirar cómo con álgebras y con asignaciones numéricas se puede calcular, digamos, como la validez o no de las argumentaciones. Y lo que hicimos con Javier fue como probar, usando como técnicas contemporáneas, que estas afirmaciones de Leibniz eran correctas. Entonces, para mí fue como una oportunidad muy bella de como adentrarme en el estudio de un lógico de la historia y usar estas técnicas para entender estas formas de trabajar de la lógica. Muy bien, entonces yo como pasé en la maestría a seguir investigando los trabajos de Leibniz, después de los distintos como estudiosos de la lógica de Leibniz, en particular de un filósofo español que se llamaba Sánchez Mazas, que fue quien había llegado más lejos en la investigación de esos cálculos. Y pero digamos por distintas razones, como que finalmente nunca no se concretó mi carrera al interior de la universidad, y empecé a conectarme con distintas líneas del mundo de la cultura. En particular trabajé con una revista de libros que se llamaba Pie de Página, y ahí pude desarrollar un número de la revista sobre el diccionario. Ese número de la revista sobre el diccionario me llevó a conectarme con la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es un espacio cultural del Banco de la República en Bogotá muy potente, donde hay como muchas relaciones entre las distintas artes, en particular entre el mundo de la biblioteca y el mundo de las artes plásticas. Y un lugar muy importante de esa biblioteca es una sala de exposiciones bibliográficas. Entonces, tuve la suerte de que al ver el número que había hecho sobre el diccionario en la revista, les interesó mi trabajo y me propusieron hacer una exposición sobre el diccionario. Entonces, esto me va a servir un poco para presentarles cómo he pensado yo las exposiciones, en qué consiste la curaduría, y como que el reto como más bello que me pusieron fue, me dijeron como Alejandro, nosotros hemos invitado a muchos investigadores y científicos sociales a hacer exposiciones de libros, pero terminan siendo como muy aburridas y muy densas, y están pensadas como un libro, como una tesis, sino como algo para ocupar el espacio. Y te pedimos que por favor la exposición la pienses para el espacio. No pienses una cantidad de información, sino cómo la exposición puede ocupar el espacio. Y entonces entré a ver cómo ese espacio, y me llamó la atención que en la entrada de la sala estaba esta escalera. Entonces, como a mí me fascinan las escaleras, inmediatamente pensé, bueno, ¿cómo puedo trabajar como la escalera para la exposición? Y se me ocurrió que la exposición podían ser como una escalera que lo acercara a uno al diccionario, donde cada escalón era una palabra, y una palabra que comenzara con las letras del alfabeto, ya que como una de las claves fundamentales del diccionario es que ordena las palabras según el orden que le hemos dado al alfabeto, y a cada una de esas palabras que fuera una metáfora del diccionario. Eso ha sido como otra cosa muy importante para mí, es como la potencia de las metáforas para pensar los conceptos. Y en este caso, entonces, por ejemplo, si ustedes ven arca, caos, espejo, ficción, hogar, infinito, entonces todas eran como palabras para pensar el diccionario, y como que tuvo mucho éxito, y era una manera muy linda de acercarse a la exposición. Para esa exposición tuve como una cita que yo creo que nos va a servir mucho para pensar lo que sea la lógica, y cómo la lógica nos permite, digamos, hacer este puente entre el trabajo
curatorial y el trabajo matemático. Y entonces, como en esas búsquedas sobre el diccionario, el texto más lindo que encontré fue uno de Roland Barthes, y en ese texto Barthes nos señala: ¿hay algo más racional que un diccionario? Por poco que se lo lea, aparte de consultarlo, el diccionario informa, instruye, incluso enseña, sin largos discursos, sin retórica vana, distribuye sobria, democráticamente el saber a quien lo solicite. Pues bien, este objeto robusto, incluso simplista, si pensamos en la maraña de los hechos, las nociones, las sustancias de las que está hecho el mundo, pone en juego sin decirlo, nada menos lo cual es que un diccionario, los problemas más graves, los más candentes, y acaso también los más vertiginosos que la mente humana haya llegado a conocer y a debatir. Entonces, para pensar esos problemas, buscamos como una estructura. Ahí trabajé acompañado como el curador de arte, de la Luis Ángel, de José Roca, del museógrafo, Luis Fernando Ramírez, y en particular de la diseñadora Camila Cesarino, con la que diseñamos estos módulos para cada una de las paradas de la exposición, y cada parada desarrollaba un concepto a partir de pensar un diccionario en particular. Entonces pensamos como la estructura de la exposición, y la estructura era toda pensando los diccionarios de lengua española y cómo cada momento histórico está ligado a un diccionario. Entonces, primero, como antes de que se tecnifique el trabajo de los diccionarios, el Tesoro de Covarrubias, que es un diccionario de etimologías. Después ese hito, digamos que es el diccionario de la Real Academia, y lo que significa que haya una autoridad de la lengua que rige, digamos, todo el habla del español. Después las diferencias, como todos los diferentes diccionarios que compiten con ese de la academia. Y después como el momento que nos marca a nosotros desde América, que es la conquista y el mestizaje, y cuáles son los diccionarios americanos. Y ahí hay como una cosa que a mí me molesta mucho, y es que en general en América nos hemos dedicado a hacer diccionarios de americanismos y muy poco diccionarios propiamente del español, desde como lo vemos desde acá. Ahí, digamos, puedo destacar desde México que uno de los pocos diccionarios de español hechos en América fue hecho en México, pero de todas maneras nunca hemos logrado como que tengan el rol, digamos que como el que ha tenido el diccionario Webster para la América inglesa. Y después un personaje muy singular que es Rufino José Cuervo, que es quien desde Colombia ha investigado más lejos la lengua y el trabajo de los diccionarios. Y después un poco pensar como el momento que vivimos ahora y cómo la web rompe toda la idea del diccionario, así necesaria, ese orden alfabético, y con todas las conexiones nos plantea una serie de retos para ver cómo deberíamos, qué debería cumplir el rol del diccionario ahora. Aquí está ese momento que les señalaba, y esa tensión que yo creo que todavía sigue viva de nuestra relación con nuestra lengua y nuestra dificultad para asumir que como propia esa lengua que hablamos, y que creo que es un reto que cada vez me pone a pensar más. Y aquí vemos como distintos diálogos que se plantearon en la exposición, en este caso con un proyecto muy bello que servía para pensar la red, que es la esfera de las relaciones, que es un proyecto de alguien que estudió artes el tiempo que yo, Santiago Ortiz. Los invito a visitar esa página web de él, que es increíble. Él ha trabajado mucho como otras lógicas de organizar la información, y la esfera de las relaciones es como un muy bello ejemplo de lo que puede ser un diccionario, y es una esfera en la que el visitante entra y escoge dos palabras y propone una relación posible entre esas dos palabras, y se van como alimentando de todas esas relaciones que quienes entran van proponiendo. Y este fue como Perdón, ya no está disponible en la página. Dice que ya no está, el Flash Player ya no tiene, ¿No funciona? ya. Ay, ese problema con el Flash, qué tristeza. Ajá. Tengo que hablar con él para ver que busque alguna manera, porque yo creo que esa es una obra, digamos, como importante para la historia del arte. Y era muy lindo porque se volvía algo así como HAL de 2001, ¿no? Como que era como una inteligencia propia, pero que no era de nadie en particular, ¿no? Un poco como es la Wikipedia, ¿no? Como que va recogiendo la inteligencia de tanta gente y la va sumando.
Pero en esa, digamos, eso es anterior a la Wikipedia y es muy lindo también como la manera tan sencilla como va como sumando todas esas inteligencias. Y aquí había como un experimento que hicimos para la exposición, que fue usar como el modelo de las hojas del pequeño Larousse, que son muy lindas, donde cada letra mayúscula está acompañada de distintas imágenes. Invitábamos al público a proponer la definición de una palabra. Y lo lindo es que el público encontró como una manera muy chévere de conversar con la exposición y de a través de definir esas palabras, por ejemplo, hablar de la situación política que estábamos viviendo. En ese momento el presidente era Álvaro Uribe y él es como un presidente de derecha y que marcó, digamos, como todo momento de buscar pues como militarizar todo el país y que se quería reelegir por segunda vez y la gente criticaba, digamos, la política del presidente usando definiciones. Entonces decían como, sí, como Uribe, presidente extrema derecha que se quiere tomar el país y contra el que tenemos que luchar. Y entonces era muy lindo cómo la gente entendió la lógica de la exposición y lo usó para interactuar. Y de los tesoros que me quedan fue como esta respuesta de uno de los visitantes que puso rara, ¿sí? Como que le tocó la R y entonces puso rara. La exposición que actualmente se está haciendo en esta sala, pero muy interesante para lograr comunicar la importancia del diccionario en la comprensión de la lectura. Y allí en esa exposición, y la realización del número de la revista sobre el diccionario, encontré esta figura de cuervo que me ha interesado muchísimo, que fue este intelectual colombiano que se dedicó a pensar la lengua española, pero nunca pensó en crear como un diccionario americano, sino siempre buscar maneras de complementar y de potenciar el trabajo de la Academia Española. En ese momento creo que la Academia Española estaba en un nivel muy bajo y él propone una cantidad de enmiendas al diccionario y propone un objeto muy, muy raro, que es el Diccionario de Construcción y Régimen. Es un diccionario digamos, de todas las formas gramaticales, donde él investiga esas formas, por ejemplo, cómo se usa la cláusula de, venir de, ser de. Y entonces, para encontrar cómo trabajar ese de, él lo busca en citas en todos los clásicos, un poco como se hizo el diccionario de autoridades. Entonces tenía millones y millones de fichas con todas las citas de todos los usos de estas cláusulas. Pero ese diccionario era tan enorme que él solo se murió, digamos, justamente en la letra D. Y después Colombia creó el Instituto Caro y Cuervo para acabar ese diccionario y efectivamente lo acabaron en los años 80. Tuve la suerte que después me invitaron a colaborar con un equipo en la Biblioteca Nacional para trabajar en una exposición justamente sobre cuervo y de lo que yo pude trabajar en la exposición del diccionario ya tenía como un sueño de esa exposición que era como preguntarme como por qué se propuso hacer ese diccionario, qué quiere decir como enfrentar como toda la lengua, todos los escritos para tratar de hacer un diccionario cómo sería la locura de intentar hacerlo solo. A mí me parecía que ese era un proyecto como absurdo, como sublime, así como de romántico alemán y como de la Biblioteca de Babel. Y trabajé con otro curador, museógrafo, Carlos Betancourt, y él le propuso esa metáfora de la Biblioteca de Babel, de tratar de llegar como a un cielo imposible. Y él con Nadia Wakaneme, que es una diseñadora industrial, llegaron a este modelo que fue muy lindo a partir de como usando estas láminas de metal que se usaban que eran restos que tenía el propio Ministerio de Cultura en las bodegas. Entonces, coger esas estructuras y quebrándolas como con esos ángulos, dar como esa sensación de inestabilidad, de infinito, y mostrar un poco, esto es como creo que un caso único de exposiciones de biblioteca, de como recoger como casi todo, prácticamente todos los libros de Cuervo que tenían en la biblioteca, para mostrar cómo a partir de la lectura de los libros él construye el diccionario. Entonces a mí me parecía muy lindo esa idea de que como que para entender cada cláusula, cada palabra, él busca citas en todos los libros, entonces tener esos libros allí mismo y ver, digamos, la ficha donde está la cita que él saca del libro y la página abierta donde está, digamos, esa cita que él utiliza. Y al mismo tiempo poderse asomar a todos los libros de su colección. Él tenía como
como muchos diccionarios, sí, como la mayoría de los diccionarios más importantes de la historia. Y uno se pregunta así como alguien de a finales del siglo XIX y comienzos del XX pudo recoger tantos libros como claves históricos de tantos siglos. Y lo otro muy bello es que todos los como estudiosos de la lengua española le escribían desde su país y le mandaban como sus estudios, entonces también podíamos ver como los libros dedicados. Entonces era como meterse en la cabeza de un estudioso de la lengua, pero también meterse a través de su cabeza en toda la historia de la lengua, a través de la literatura, ¿no? De todas esas citas que él encuentra en los clásicos de la literatura, pero también en todos los otros estudios de la lengua. Em, Estas como investigaciones sobre el lenguaje y el diccionario fue como una gran suerte para mí que las pude conectar con el trabajo sobre el arte a través de una invitación de José Roca, que era el curador de arte del Banco de la República en esa época, y que al mismo tiempo que hacíamos la exposición del diccionario, tenía lugar la exposición de esta artista brasileña, Regina Silveira, que también trabaja con muchos temas matemáticos y vamos a ver cómo esta idea de la trama aparece en muchas partes, ¿no? Aquí vemos cómo esa trama tradicional de la biblioteca quiebra y se vuelve como azarosa. Aquí vamos a ver cómo Regina usa esa trama para controlar y pensar la imagen. Ella es una artista brasileña que trabaja como a partir de las ideas del arte conceptual y lo conecta con la historia de la perspectiva y usa esa trama, ¿no? Esa trama para pensar cómo esa trama nos ha permitido como la idea de representar y de transferir como la estructura y la organización de las cosas de la realidad al papel que estamos dibujando, pero nos permite también como deformarla y pensar la deformación de tantas maneras y esa como conservación de las relaciones entre las partes, pero esas relaciones entre las partes que se transfieren y se moldean de tantas formas. Y lo lindo fue que José como que quiso juntar las dos cosas, entonces vio como la potencia de la estructura del diccionario y pensó, usemos esa idea de la estructura del diccionario para armar el catálogo sobre Regina. Y entonces trabajamos los dos juntos para pensarlos como los conceptos que atravesaban como toda la obra de Regina y cómo esos conceptos nos permitían como hablar de ciertas obras y cómo esas obras se relacionaban con la historia del arte, con tantas preguntas como si la geometría, la sombra, la cuadrícula, la perspectiva, la proyección y ir como relacionando como la obra de Regina, por ejemplo, en este caso, esas sillas que se deforman, esa proyección de la sombra sobre esos zapatos, con esos momentos de la perspectiva como el uso de la perspectiva tanto para ese intento de representación literal como para las deformaciones como la anamorfosis. Y con José tuvimos la suerte de que nos invitaron a otros dos proyectos ligados a Regina Silveira, a un catálogo para una exposición en Dinamarca, para el que hicimos como todo un mapa de las distintas obras de Regina y de relaciones entre esas obras. Y ahí para ese mapa planteamos como este diagrama relacionado como con este menú de todas las obras y juntar estas, si ven aquí vemos como la cuadrícula, como está organizado todo en la cuadrícula y todavía no son tan evidentes estas relaciones, se necesita la relación entre la cuadrícula y el diagrama y el brinco que pudimos dar gracias a que nos invitaron a trabajar en una exposición en Río y hacer como una nueva versión del catálogo para la exposición en Río, donde ya como que llevamos al diagrama las imágenes y ahí podemos ver cómo se van desarrollando como muchas ideas en la obra de Regina. Ahí les puedo como invitar a mirar, por ejemplo, en el centro está esa imagen de un bombillo que proyecta sombra y como esa imagen de un bombillo que proyecta sombra no fue la primera que apareció, sino que antes ella había hecho una instalación, una intervención en un edificio, donde hay una ventana arriba y esa ventana arriba ella proyecta una sombra, pinta negro en el edificio, en la pared que debía ser más clara. Y ahí, digamos, se le ocurre esa idea de la luz que proyecta sombra, que ella la condensa después en esta idea del bombillo que tiene como una lágrima de sombra. Y esa después la vuelve una instalación
donde ese bombillo proyecta sombra. Entonces aquí podemos ver cómo hay tantas ideas que aparecen una primera vez de una manera y después se van como traduciendo, como ella trabaja la silla, la escalera, el monumento y lo va ligando a las proyecciones, a las deformaciones, a los fantasmas y todo eso como que va creando relaciones que podemos pensar y que podemos imaginar gracias al diagrama. Después quería traer aquí muy rápido la primera exposición colectiva de artistas que ya hice individualmente, que se llamó El Diablo probablemente, y que para mí recogía como la obra de un grupo de artistas de mi generación y que estaba muy relacionado a la relación, digamos, de arte y violencia para mi generación, ¿no? Una generación como todos estamos de alguna manera como traumatizados por los distintos momentos de la violencia en Colombia y son unos artistas que como que todos como que se aproximan a la violencia desde una manera que los involucra muy fuerte. Y para como estructura de la exposición usamos este corredor que tiene el origen en la película, en la serie de David Lynch, Twin Peaks, y que utilizaba un artista, Gabriela Pinilla, para mostrarnos como tomando varias imágenes de esa serie y de la obra de Lynch, adentrarnos en esos momentos de la complejidad de la violencia. Y la exposición tenía ese corredor y este otro espacio que era como una sala de reuniones donde tenían lugar los performances. Aquí podemos ver a la artista Mónica Restrepo haciendo su performance sobre la mesa mientras nos contaba justamente un complot, toda una trama, ella iba diagramando esa trama en el papel sobre la mesa, relacionando distintos documentos que ella iba pegando con su análisis de esa estructura. Y al fondo podemos ver unas imágenes que pintó Lucas Ospina, que para mí como cumplían el rol de las imágenes que hay en esos grandes salones, pero uno podría imaginar también que cada uno de esos personajes eran como los personajes artistas de la exposición. Entonces, como toda la exposición partía de como mi teoría del arte en ese momento, de cómo cada vez más es difícil diferenciar la obra del artista y cada artista como construye su obra como si se construyera a sí mismo como un personaje. Y yo pensaba como toda la exposición, como estos, como edificios, como inclinatos, donde hay como esos dos, como lugares, los cuartos donde en cada cuarto pasan como unas cosas, cada cuarto está ligado a un personaje o unas situaciones, y esta mesa de complots donde se reúnen a tramar. Y como que es muy importante para que piensen eso, como hay como una estructura, como el pensamiento lógico para mí está ahí, como en dar esa estructura que está ligada a la idea del arte y cómo se proyecta para pensar la exposición y cómo esto tiene que ver como con la violencia en la medida en que está como señalada en el título, que el diablo probablemente es una respuesta a la pregunta como ¿quién nos conduce? Como cuáles son las fuerzas que nos guían. Y el diablo probablemente es como no responder, es como no sabemos, ¿no? Como dónde está el mal. Y ese es un guiño a una película de Robert Bresson que se llama justamente así. Entonces, para que vean un poco cómo aparece ahí la estructura, la trama, entonces esa sala que ustedes vieron con esas cortinas era este espacio, que para mí era una ironía porque cuando yo pensé en la exposición, pensé que eso fue un concurso en el que participé y yo pensé que me iban a dar como una casona con muchos cuartos. Y lo irónico fue que me dieron una casona, pero que ya habían museificado y le habían como tumbado todos los cuartos. Entonces yo trabajé con un arquitecto, con Antonio Yemail, para pensar cómo volver a poner los cuartos ahí. Y planteamos esa estructura que si ustedes ven está pintada con esas cintas de enmascarar sobre el suelo. Ahí está Gabriela Pinilla, la artista del corredor, y Jaime Cerón, que era como de la institución que me habían dado, digamos, el premio para hacer esta exposición. Y ustedes ven cómo vamos armando la estructura, cómo ponemos ese piso famoso de David Lynch. Era muy lindo trabajar con Gabriela porque ella veía todo ese corredor como una pintura y como con mucho control, como cómo pintar muy bien ese corredor, cómo rehacer
esa situación de Evelyn muy bien. Ahí ven las plantillas que se usaron para pintar y las estructuras de metal con la que armamos los cuartos. Y aquí ya como era como al interior de cada cuarto, aquí podemos ver dos cuartos, uno de Mónica Restrepo, de quien vimos el performance afuera, y ahí vemos el diagrama que ella hizo sobre la mesa, que después lo pegamos dentro. Y al fondo otro cuarto fue un cuarto como piñata, hecho como a la manera de piñata por Paulo Licona, que era como una suerte de, como hacer como uno de esos cuadros de Magritte, pero una piñata gigante en la que uno se metía y era como un cielo que podía prenderse en fuego con cualquier fósforo como el que vemos ahí de piñata. Aquí vemos el corredor, finalmente cómo quedó después de armar toda la estructura y vemos de nuevo la mesa del complot. Muy bien, entonces con esto como les presento un poco la idea de curaduría y cómo llego yo a la curaduría y cómo pienso cada exposición a partir de una estructura que está dada por una metáfora, pero que es una estructura que se vuelve, digamos, como espacio, usando como unas técnicas y en el caso de la expresión vemos muy bien cómo esta cuadrícula nos sirve para dar como una estructura de expresión, una estructura que queda completamente cubierta por esas cortinas y se vuelve como un espacio como aterrador que quien entra no sabe muy bien cuando atraviesa esas cortinas en que se está metiendo. Y ahora llegamos al revés de la trama, que fue como el reto más grande que he enfrentado en términos de arte, que fue el Salón Nacional de Artistas. Ahí yo trabajaba como director artístico, entonces mi rol no era tanto hacer una exposición, sino como pensar toda una estructura, y decidí trabajar con distintos curadores o equipos curatoriales y cada curador iba a hacer un proyecto y mi rol era más bien como encontrar como algo común para todos y llegamos a esta fórmula del revés de la trama. Como yo lo pensé que era como un subtítulo para cada una de las exposiciones, como que yo no quería que el gran proyecto tuviera un tema, sino más bien como una aproximación. Entonces, el proyecto iba a ser en el centro de Bogotá, y Bogotá es como una gran una megalópolis, como Ciudad de México, pero que está muy marcada por esa trama colonial del centro, por esa como ciudad que, que fundaron los conquistadores encima del territorio indígena y que, digamos, como que transformaron o que marcaron, como estableciendo esa trama urbana tan fuerte. Entonces, pensamos, bueno, cómo ablandar, cómo reflexionar sobre esa trama. Y tenía lugar en muchas exposiciones en distintos espacios culturales de la ciudad, que ustedes pueden ver ahí, como el Museo de Arte Moderno, el Museo de la Tadeo, la Cinemateca, el Centro Colombo Americano. Y digamos como que estaba mucho esa tensión entre la relación entre la trama que se pone sobre el mundo, sobre la geografía, y esa geografía y esa historia. Entonces hay obras como esta de Miller Lagos, eh, que hablan de eso justamente. Él trabaja sobre como la tensión entre la ciudad y la geografía del río. Vemos ahí el centro, bajaba el río Vicachá y ese río, además, ese camino entre la montaña y la sabana de Bogotá, que estaba muy marcado por los venados, que eran como un poco como los animales como divinos de alguna manera de las culturas del lugar. Venados que ahora solo podemos ver cuando vamos muy lejos al páramo, pero pues que ya nunca suben y bajan en la ciudad, pero que eran como ese contacto de quienes vivían en la sabana con esos seres, digamos, de más de arriba, ¿no? De la montaña. Entonces, aquí podemos ver un poco esa estructura y cómo cada uno de los curadores interpretó la idea del revés de la trama. Les puedo contar, por ejemplo, La Usurpadora, que es un colectivo de curadores de la costa. Ellos pensaban en el universo como un todo, y cómo el revés de la trama es ese otro lado del universo, esas otras posibilidades del tiempo, esos universos desdoblados, y Transhistoria pensando más literalmente en la trama de la ciudad y la relación con lo político, y como esa historia oficial, la contrainformación y todas las otras versiones de la historia y de lo político.
podemos ver distintos ejemplos de obras que tuvieron lugar. Eh, Ahí hubo otra curaduría que se llamó Mitopía, que trabajaba con colectivos de artistas, pensando como otras formas de socialidad, de colectivizarse. Y un artista brasileño tremendo propuso un carnaval. Eh, Wallace Mazuco propuso este gran carnaval amarillo para atravesar y cuestionar como la historia de la ciudad. En la exposición que les contaba, un poco como de ciencia ficción de los universos desdoblados, estaba esta exposición de Beatriz Cortés y Rafa Esparza, que es una especie de nave espacial donde se enviarían como plantas originarias para ser conservadas. Y en la exposición de Transhistoria de Contrainformación está esta otra obra de Gabriela Pinilla, en la que ella hace como una historia de los diálogos entre las guerrillas y cómo en general esos proyectos de paz han desembocado en la matanza de quienes han negociado la paz. Y este fue un proyecto como muy importante para mí, muy bello, de relación con la ciudad, que hizo parte de una curaduría que hizo María Buenaventura, que ha trabajado por muchos años con profesores de arte en Bogotá. Y aquí trabajamos con un profesor de Ciudad Bolívar, que es un barrio de autoconstrucción, muy lejos del centro de la ciudad, y que tienen un proyecto de conservación de una suerte como de bosque seco, que siempre quieren urbanizar y que ellos quieren como proteger, pero como parece un desierto, siempre desde la ciudad quieren como acabar con él y ellos han hecho distintas manifestaciones y formas de manifestarse y lo que han hecho es como coger las rocas de ese bosque seco y llevarlas hasta el centro de la ciudad. Entonces caminamos todos con las carretillas desde desde el borde hacia el centro de la ciudad. Y ahora quisiera, digamos, para finalizar, les voy a contar un poco de esta exposición que hice yo para ese salón, que se llamó La Fábula de Aracne, donde quería como elaborar un poco como teorías justo sobre la trama y el revés. Esas teorías, digamos, quiero como hacer como una conexión rápida con la idea de la teoría de modelos y cómo la teoría de modelos es esta como formalización de la lógica que tuvo lugar en el cambio del siglo XIX al XX, sobre todo desde comienzos del siglo XX, y se ha desarrollado como una teoría matemática muy potente durante todos estos años, pero que surge, digamos, de como este momento como fundacional, que es la geometría no euclidiana, y es cuando se descubre que hay como modelos de la geometría donde no se cumple el postulado de las paralelas, donde por un punto afuera de una recta no hay una única paralela y cómo de pensar que como la recta se comporte de manera distinta. Hay modelos de todo el espacio como radicalmente diferentes y de pensar que el espacio no es como uno solo, sino que hay muchos modelos del espacio. Eso va como a permear toda la matemática para preguntarse si los axiomas o las proposiciones no son, digamos, como una verdad digamos, dada de unas estructuras como únicas, sino como formas de pensar, como teorías de estructuras diferentes. Y todo esto va a estar marcado por como estas formalizaciones del lenguaje argumentativo de Frege, de los conjuntos de Cantor, y después, digamos, de la geometría de Hilbert, de la aritmética, de Frege, Russell y Peano, y de los mismos conjuntos por parte de Zermelo, y que de alguna manera va a permear toda la matemática en la medida en que el proyecto Bourbaki de axiomatizar las distintas teorías va a llevar a que esa sea como la manera tradicional para nosotros de aprender matemáticas. Algo que yo cuestionaré mucho, pues aquí no lo podemos hablar, pero que siento que nos ha hecho muy difícil para los que estudiamos ahora entender realmente las matemáticas. Pero esa manera pues de pensar esa relación entre las teorías y los modelos, a mí me va a marcar, ¿no? Como entender el rol de esos dos lados, el lado de la teoría y el lado de la estructura, y cómo se entiende una estructura, la relación entre comprender una estructura, operar con estructuras, y por el otro lado, el desarrollo teórico el control de lo que puede hacer como la deducción, la axiomatización, la precisión
tanto del lenguaje como de las reglas de demostración. Y como eso lleva a estos como resultados que marcarán como todo el siglo, que son los resultados de Gödel, donde por un lado probará que la lógica de primer orden cumple un poco lo que quisieran, como el sueño de la lógica, que es que si algo se deduce de una teoría, eh, es verdadero para todos los modelos de esa teoría, y viceversa, que si es verdadero para todos los modelos de la teoría, se deduce de la teoría, pero él prueba este otro resultado que va a romper un poco como ese sueño, que es el de incompletitud, y es que si la teoría es lo suficientemente compleja, siempre va a haber afirmaciones que no se pueden ni demostrar ni refutar. Entonces, ninguna teoría va a controlar del todo una estructura matemática. En particular, digamos, eso va a pasar para los números naturales. Entonces, como digamos, como la estructura como fundacional no puede ser controlada por ninguna teoría. Y digamos, eso va como justamente eso es lo que va a hacer que la teoría de modelos sea tan potente, porque justamente siempre para toda teoría vamos a poder encontrar modelos no estándar, es decir, modelos que rompen como lo que imaginamos que debe ser, y para mí eso está ligado a estas preguntas como grandes, como la cuestión por el fondo, ¿no? Como cuál es la totalidad, cómo entendemos esa totalidad. Y qué pasa con el margen, ¿no? Es como si está la totalidad, como dónde está, como qué pasa con lo que está más allá de ese todo, digamos, como controlado. Y la pista del revés. La pista del revés aparece gracias a la conversación con Fernando Salamea. Él tiene un libro que a mí me marcó mucho que se llama Razón de la frontera y fronteras de la razón. Y ahí trabaja, como siempre, él hace paralelos entre literatura, matemáticas, artes plásticas, y en particular ahí trabaja la obra de Clarice Lispector, y me parece muy iluminador todo lo que él menciona ahí sobre el revés. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el revés de las cosas? ¿Qué pasa qué nos dice el revés de la estructura? ¿Cuál es la relación entre el en vez y el revés de las cosas? Y cómo ese revés nos habla, pues, de que como nos da otra aproximación a ese todo y nos deja verlo de otras maneras. Y que yo lo relaciono justamente con este teorema de incompletitud que nos hace como entender que todo tiene como un revés, que no lo podemos controlar de un todo. Y esta idea, digamos, estas formas de pensar la totalidad y de pensar los modelos y la construcción de modelos también está como muy relacionado a una línea de trabajo de Javier Caicedo, que fue el profesor nuestro, que justamente él piensa las estructuras no como si hubiera como una única estructura, sino pensando justamente en estas lecturas de categorías, una estructura cómo se mueve en el tiempo. Entonces él desarrolla la lógica de los haces, y un haz es como pensar como una estructura, pero no como si la estructura fuera la estructura fija, sino que se va moviendo en el tiempo, como en ese diagrama que vemos a la derecha, y cómo una estructura va variando y podemos entender su variación con un eje, donde el eje puede ser lineal, como en ese de la derecha, pero también puede ser como otro tipo de estructura topológica, como en la imagen del centro. Entonces, como pensando en todas estas ideas, voy a presentarles esta exposición, que era como una exposición que quería ser bastante abstracta, y que quería pensar como justamente las estructuras, el revés, la grilla, y cómo eso se relaciona con el arte y con nuestro arte. Y como título puse la fábula de Aracne, inspirado en este cuadro de Velázquez, que en un tiempo que viví en Madrid, un cuadro que llegó como a obsesionarme, donde se cuenta, donde se escenifica de alguna manera la fábula de Aracne, este mito griego, donde Aracne, que es la tejedora más talentosa, que es como una figura para pensar el artista, ¿no? Y esta artista, que es la más talentosa de todas, llega a incomodar a Atenea, que es la diosa de las artes, y Atenea se molesta con la presunción de Aracne y la reta
a un duelo. Y en ese reto, cada una hace su telar y el telar que hace Aracne justamente denuncia un poco como el abuso del poder de los dioses, hace el rapto de Europa y, y Atenea y además le queda como perfecto, entonces Atenea se ve doblemente molesta con la soberbia de Aracne y la condena y su condena es convertirla en una araña. Entonces aquí hay como, ahora no tengo tiempo para mostrar todos los misterios, pero es interesante como en este cuadro hay como dos momentos. El momento aquí adelante donde se ve la competencia y ellas están hilando y podemos ver como la presencia tan bella del movimiento en las manos de Aracne a la derecha y en la rueca de Atenea a la izquierda. Y al fondo vemos el otro momento de la historia cuando Atenea está condenando a Aracne a convertirse en araña. Y al fondo vemos una versión del rapto de Europa, que además es lindo porque ahí hay como un guiño a la versión del rapto de Europa de Rubens, que también está en el Museo del Prado. Entonces aquí vemos cómo esto se instancia en la exposición, por aquí entramos. Eh, yo cuando siempre me gusta pensar el espacio, como les decía, cada exposición es un poco como un pensamiento sobre el espacio expositivo. Este museo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a mí me llama mucho la atención porque es un museo que uno no entra por el lado, como que a los museos, a las salas siempre uno entra por una puerta, en cambio aquí entra por una escalera que llega de abajo. Entonces eso para mí era como el gesto más importante. Y por otro lado, está iluminado con esas cajas de luz que vemos desde arriba que permiten entrar la luz natural. Entonces uno sube por la escalera, entonces en esta exposición uno subía por la escalera para encontrarse con esta obra de Delcy Morelos, que se llama La espalda de mi superficie. Entonces vemos ahí cómo está la grilla, pero esa grilla está siendo pintada, entonces ella pinta como con litros y litros y litros de aglutinante y pintura roja que va dejando caer sobre la grilla y va creando esta figura. Algo muy importante es que para continuar, para ver la exposición, el visitante tenía que agacharse y pasar al otro lado, y al pasar al otro lado podía ver, digamos, con detalle la pieza y por el lado de atrás salen como estos garfios donde la pintura se amontona y arma estos como, como elementos que sugieren como la carne, el desgarro y le da como a esa pintura le va dando como otras connotaciones como violentas, fuertes, pero también muy como de tensión, de músculo. Y aquí vemos un poco si avanzamos, cómo se ve como de nuevo toda la pieza de Elsie Morelos. Y después vemos como al fondo de esa pieza está esta otra pieza, si nos devolviéramos, y está esta cinta de Moebius hecha con colchones, que se llama Moebius Machine de Adrián Gaitán, un artista de Cali, y es una cinta de colchones que está toda organizada por un corazón de metal. Entonces hay como todos esos colchones tienen que ser abiertos y tienen esta grilla de metal que los atraviesa y que es muy lindo porque los colchones cumplen el rol para la pieza, son los mejores colchones para esta pieza por un lado porque lo que él logra es como elevar este colchón que es el colchón popular, el colchón que uno diría como más bajo, que por lo general está como sucio y acabado en distintas como pensiones y inquilinatos. Pero por otro lado, como ese colchón, la estructura la dan estos botones que se arman como en la estructura de la cuadrícula. Esos botones permiten que se amarre como punto a punto el colchón a la estructura, de modo que la deformación de toda la estructura es homogénea, continua, ¿no? La deformación se transfiere de un colchón a otro y el arma esta cinta de Moebius que permite que como que se confundan el revés y el en vez y como que no hay como el lado de delante es el lado de atrás y un poco aquí para él como que a él le interesan los colchones
porque en los colchones, digamos, como que se junta, digamos, como que en los colchones se recogen como todos los fluidos del cuerpo y los colchones se funden con el cuerpo, entonces está la relación del colchón y el cuerpo. Pero por otro lado, en los colchones es cuando tiene lugar como la noche y el sueño, entonces el sueño y la vigilia se juntan, se unen por el otro lado como en la cinta de Moebius. Y al fondo de la sala teníamos esta pieza de Juliet Morales, que trabaja con las hilanderas de su comunidad, que es la comunidad Misak, en las montañas del Cauca, aquí muy cerca a Cali. Y ella recoge, digamos, como ese proceso de hilado y señalando como lo importante que es el tejido en su comunidad y que nos permite ver como este puente tan fuerte y tan interesante entre la importancia de la hilandera en Grecia con la importancia del hilado en las culturas indígenas colombianas y el rol de las mujeres allí, de la mujer, el hilado, y incluye además de como esta representación tan bella de cada una de las tejedoras con sus mojicangas, esta pieza que está allí, como ese tejido, esa manta es como una creación de Juliet que jamás se daría, digamos, si no hubiera un artista intervenido, donde se recogen las cintas de un lado, como la pieza más importante del vestido de ellos son esos faldones que usan tanto hombres como mujeres, y en los faldones cada familia tiene una cinta que lo identifica y hay unas cintas para los hombres y unas cintas para las mujeres. Y en esa pieza que arma Juliet, recoge las cintas de distintas familias, tanto femeninas como masculinas. Entonces es como una representación muy compleja de la sociedad Misak y le da como nombre una frase escrita en lengua Misak que quiere decir recuperar la tierra para recuperarlo todo, que es el proyecto de recuperación de la tierra de las distintas comunidades indígenas en el Cauca por oposición a la ocupación de la tierra de los colonos en gran medida y sobre todo para el macrocultivo. Muy bien, aquí podemos como ir recorriendo la sala, pasar de nuevo por debajo de la pieza de Delcy y nos acercamos a este muro que aparece como si no tuviera nada, pero cuando nos acercamos, aquí alcanzamos, quien vea, tenga demasiado buena vista, podrá ver como un hilito y una sombra, pero ahí podemos como acercarnos un poco más y aquí ya sí vemos como unos granitos, nos acercamos un poco más a estos granitos y aquí ya podemos ver, entonces es un hilo hecho con hilando telarañas. Esas telarañas hiladas, eso lo hace una artista colombiana que se llama Juliana Góngora, que trabaja con otras dos amigas en un trabajo muy meticuloso, grano por grano. Van poniendo todos estos granos de arena sobre este largo hilo de araña que nos habla un poco como, sí, como de ese hilo del tiempo, de ese hilo de la vida, de ese cuidado que tiene cada instante y cada momento y que nos habla mucho como pues de lo visible, lo invisible, lo que está allí no podemos ver. Y, y es lindo como ella lo llama ensayos sobre la fe. Entonces podemos ver como es interesante cómo se contrapone, digamos, a esta obra masiva, como que lo llena todo de Delcy, esta obra como mínima y delicada de Juliana. Y al fondo de la exposición está esta pieza de Alba Fernanda Triana, música en una cuerda templada, número 2, que es una pieza que hace visible un sonido invisible. Ese parlante que ustedes ven va emitiendo un sonido que no podemos oír, pero que altera la cuerda y la pone a bailar. Para que entiendan un poco mejor, podemos ver acá un video. Entonces esta pieza me parece que, vamos a ver, creo que aquí podemos ver cuando hay luz blanca, la cuerda va dividiendo la luz y pone como luces de distintos colores.
Y esa pieza me parece que de una manera muy bella muestra justamente como todo eso que está detrás, como todo eso de como tanto la composición de la luz que se nos revela en la vibración de la cuerda, como los sonidos invisibles que mueven la cuerda y como que se hacen visibles a través de esta pieza que arma Alba Fernanda. Muy bien. Con esto creo que, digamos, acaba el recorrido de la exposición. Espero que de alguna manera como la visión de las piezas les deje pensar en esos como problemas y preguntas que había planteado antes y un poco como que vean un poco cómo ha funcionado como esta forma de pensar en la conversación con mis colegas matemáticas y artistas. No sé si tienen alguna pregunta. Pues agradecerte antes que nada, ¿no? Está impresionante todo el trabajo que han hecho y las muestras museográficas, las puestas museográficas son impresionantes, ¿no? Es un trabajo muy ensamblado, muy trabajado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo primero que habría que decir es eso, ¿no? Este, Ahorita no tenemos muchos comentarios, tuvimos unos problemas con la conexión del Facebook, pero no sé si tengan algunos comentarios, nos los pueden poner aquí en el chat. Y si no, por mientras, yo tenía como un par de preguntas. La primera pregunta que tenía era, en este sentido del diccionario, o sea, bueno, yo lo veo como en dos partes, ¿no? La primera parte, esto que mencionabas al principio de los diccionarios y el lenguaje, cómo a través del lenguaje y todas las reglas que hay, ¿no? Tal vez un poco o sea, tú lo abordaste mucho desde el punto de vista lógico, ¿no? Desde el punto de vista formalista y demás, ¿no? Pero también está toda esta otra escuela de Wittgenstein, ¿no? Donde tratan de retomar el lenguaje como un modelo para recrear el universo y al revés, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería en ese sentido, ¿qué tanto, o sea, tú lo abordaste desde un sentido formal hacia la realidad, hacia los distintos contextos que estuvieron ustedes planteando, pero ¿qué pasaría al revés, ¿no? Es decir, qué tanto han podido hacer en el sentido opuesto, ¿no? Es decir, tratar de sacar palabras, o que la misma sociedad genere su propio lenguaje y a partir de eso ustedes tratar de jugar con él. Mm, pues no sé, digamos que sí, creo que como siento que hay como problemas de pronto por la concisión y por el tiempo, porque justo Ajá, para mí el diccionario es como que la solución del claro. problema. Como que siento que en general, como yo entré por la filosofía, entré Ujú, mucho desde esa dicotomía, ¿no? Y lo que yo sentí, y yo estudié mucho Wittgenstein, como que Wittgenstein además estaba como muy de moda, no sé si todavía, pero pero, pero siento como que había como una separación, como que uno prediría. Pero justamente lo que yo sentí es como que yo a los filósofos del lenguaje les diría como estudien el diccionario, como que para mí como que el diccionario es como justamente la solución a ese problema, porque como que uno entiende en el diccionario cómo en la práctica hay que vérselas con ese problema, ¿no? claro, Entonces, como que tú te preguntas, bueno, ¿cómo resuelve el diccionario el problema del sentido de las palabras? Y en un sentido es muy lindo como le da la razón a Wittgenstein, porque lo primero que te dice el diccionario es, hay muchas acepciones de una palabra, ¿no? Como ninguna palabra tiene una única acepción, sino que hay muchas acepciones y cada acepción, pues nos habla de usos distintos de esa palabra. Y la pregunta, bueno, ¿y cómo se explica una acepción? Entonces es muy lindo como el diccionario te dice, bueno, el diccionario te lo explica de distintas maneras. Una manera que era como esa originaria que es muy linda, la que es la misma que usa Cuervo, que es buscar citas. Pero ujú, entonces ahí tú te haces la pregunta, ¿de dónde saco esas citas? Entonces es lindo que tanto Cuervo como el diccionario de autoridades decían, pues saquémoslas de los que usan el lenguaje mejor. Entonces buscan como los clásicos estandarizados, ¿no? Como los libros, como el Quijote, la Celestina, ¿no? Y ya hay más ediciones estandarizadas. Pero digamos que justo. diccionarios del uso lo que van a hacer es, no, busquémoslo en el periódico, otros dicen, grabemos telenovelas, ¿no? Como entonces
esas citas las sacamos de ahí, entonces ahí vemos cómo entendemos esos significados a partir de cómo se usan las palabras. Entonces a mí eso me pareció muy lindo, que Ujú, como que está esa pregunta, pero que como latinoamericano siento que es interesante, no solo como la pregunta de cómo se hacen los diccionarios, sino como de cuál sería nuestro diccionario y cómo habríamos de hacerlo, que de alguna manera exacto. es como una pregunta que de alguna manera violenta a Wittgenstein porque, por lo menos en la manera tradicional de leerlo, porque ahora estoy muy marcado por Cabel, que lo lee de otras formas, pero en la manera como nos lo enseñaban en la universidad siempre era como muy descriptivo, era como el diccionario solo llega hasta donde, digamos, como entender cómo se usa la lengua y cómo se usan las palabras. Ujú. Pero me interesa mucho ese otro lado como prescriptivo, porque mal que bien, cuando tú haces un diccionario ya tomas una decisión, ¿no? Claro, justamente, o sea, la parte de la definición es bordear, ¿no? El significante o el objeto, ¿no? Sí, Y en entonces me parece este, muy chévere como ese reto de si nosotros vamos a hacer nuestro diccionario, ¿cómo definiríamos las palabras? ujú. Y cómo definiríamos, por ejemplo, las palabras importantes, ¿no? Como verdad, belleza, justicia, democracia. Y justo esto me lleva un poquito a una pregunta. Bueno, de hecho tengo dos preguntas que están, está muy interesante. Perdón, pero tengo dos preguntas, ¿no? Una que lo relaciona quizá con la segunda parte, con toda esta parte de los haces y las secciones que tú vas teniendo en los haces y demás, ¿no? Mm, Tú tienes un conjunto de palabras, ¿no? Que te las da tu diccionario. Cada palabra puede tener 5 o 10 significados diferentes, ¿no? Dependiendo de la acepción, etcétera, ¿no? mm, Pero al final de cuentas, un discurso es una trayectoria sobre todo este diccionario, ¿no? Es sí, decir, como una trayectoria, justamente como si tuvieras, tú haces, fueran tu diccionario, ¿no? Y mm, al final de cuentas, tu sección es una trayectoria en todo este haz, ¿no? Entonces, la pregunta, así tratando de hacerla un poquito más concreta, es cuando ustedes están pensando en los haces o en todos estos diccionarios, eh, qué discurso o cómo traman el discurso, ¿no? Es decir, cómo ensamblan ese discurso a través de todos estos diccionarios, ¿no? No sé si es clara mi pregunta. Es decir, tienes un montón de palabras, tienes un montón de material, pero ¿cómo le haces para definir la trayectoria que van a seguir para poder dar un discurso coherente y que esto se vea reflejado en la muestra museográfica, ¿no? Que al final de cuentas ese es el gran reto, ¿no? mm. Sí, como que me emociona mucho tu pregunta, me parece muy linda y creo que tú ya lo respondiste. Porque siento como que, y más me parece muy lindo como ligaste las dos cosas, porque siento que como que la gran pregunta, siento ahí como para nosotros como latinoamericanos, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a crear como nuestro propio diccionario? Como que siento que, como que a veces yo era fatalista cuando decía como, ah, el cuervo no lo hizo, ¿no? Pero como que siento que lo lindo que tendríamos como latinoamericanos es que pues todavía todo está por hacer, ¿no? Entonces como que la pregunta sería, ¿cómo lo haríamos ahora, ¿no? Y siento que como que esta imagen del as es muy bella porque justamente en lógica de haces, como que el as es una manera de construir un modelo enriquecido. Entonces como que tú tienes como las fibras, como que lo lindo es que todo el as pasa a ser como que en la fibra cada momento es como decir un mundo, pero Claro. las como un todo puede verse como un mundo a su vez, ¿no? Y es como lo que te permite matemáticamente la lógica de haces y la teoría de categorías, es construir como un mundo que funciona, digamos, como que se entiende que tiene esas lógicas de mundo, donde, por ejemplo, si lo pensamos el nuestro, como que hay una cosa que son los ríos, otra cosa son los humanos, otra cosa son las rocas, otra cosa son los animales, ¿no? Como hay algo que responde a cada una de esas constantes que serían como nuestras palabras, pero hay como una manera de sumarlo y de entenderlo como globalmente. Entonces, como que eso sería como más bien como la pregunta que nos queda, ¿no? Si queremos como entender como nuestro lugar en el mundo y nuestro lenguaje, ¿cómo hacemos para sumar como todos esos momentos que más o menos podemos inteligir? E imaginarnos ese otro mundo, digamos, como global más grande. Ok. Bueno, tenemos una última pregunta en el Facebook que nos dicen.
¿Cuál es tu opinión entre la axiomática de Kurt-Gödel y sobre la lógica del primer orden y la relación con cómo nos expresamos en el lenguaje en español, el lenguaje coloquial, supongo? Pues siento que hay, pues como que hay como esa diferencia tan grande, ¿no? Tan enorme, que digamos como que lo lindo, como que la misma belleza de ese lenguaje de primer orden es también como su gran dificultad, ¿no? Como que en la medida en que permite ese control tan riguroso que permite hacer matemáticas sobre las demostraciones y controlar también y probar también, por ejemplo, las independencias, ¿no? Las completudes, ¿no? Pero, pero, pero justamente, digamos, como que tiene esa belleza de todo eso que podemos hacer y como ese control que nos permite, pero al mismo tiempo tiene, digamos, como la ausencia de que cosas como tan sencillas para nosotros, como el principio de inducción de los números naturales, que está, digamos, en el lenguaje natural, pero que en verdad es de segundo orden y más que de segundo orden, ¿no? Y que un poco como que en primer orden no se puede decir, pero nosotros lo podemos comprender. Entonces como que es muy lindo cómo podemos comprender ciertas cosas que no podemos como matematizar técnicamente, ¿no? Eh, y que nos hace ver cómo siempre las matemáticas las entendemos en el lenguaje natural, ¿no? Y que esa era como la crítica sutil que hice allí, pero que yo creo que pues sería para toda otra charla, que siento que nosotros somos como una generación demasiado marcada por esa lógica axiomática y de Bourbaki, que yo siento que por pensar tanto así, eh, por lo menos yo siento que soy mucho peor matemático, porque yo siento que yo por lo menos nunca entendí que era un grupo, porque cuando yo aprendí teoría de grupos, aprendí fue los axiomas de grupo. Pero, por ejemplo, las simetrías, yo qué sé, de una pirámide era uno de los ejercicios, pero como yo no hice ese ejercicio o no me lo asignaron, pues no entendí que eso era un grupo, o las horas del reloj, o las soluciones de una ecuación. Porque como nosotros nos enseñaban era axiomas y teoremas, eso quedaba en los ejercicios, pero esos ejercicios en verdad es el origen de los grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo las matemáticas en la vida real se aprenden en lenguaje natural y con dibujos? No se pueden aprender sin dibujos y sin ejemplos, pero si tú ves los libros, hay libros enteros donde no aparece un solo dibujo. Por ejemplo, yo, y aquí como que voy a ser crítico de mi mejor amigo, en el libro de Andrés Villaveses sobre teoría de modelos y Yoko Bananen, que es bellísimo, pero no hay ni un diagrama de los que hacen ellos. Usan unas imágenes de María Clara justo como para ilustrar las ideas, pero diagramas de teoría de modelos no tienen ni uno. Pero si tú vas a una clase de Andrés o de Yoko, el tablero está lleno de diagramas. Entonces, como que siento que como que ese poder de control que nos ha permitido, digamos, el primer orden y la formalización, es muy bello y permite muchos resultados, pero por otro lado es muy feo porque nos ha alejado, digamos, de la práctica matemática real y de entender realmente los conceptos matemáticos con su cierta indefinición, pero que es fundamental para comprenderlos realmente, ¿no? Entonces, eso Ujú. es como... Bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Nos despedimos de nuestra audiencia en Facebook. Les damos muchas gracias y les invitamos a nuestro próximo seminario, que va a ser el Abril 26. abril 26. Va a ser abril 26 nuestro próximo seminario. Sí, Y bueno, los, 29, ¿no? abril ¿Perdón? 29, ¿verdad? Sí, Al abril 29. 29. Abril 29 sobre geometría y patrimonio, me parece. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Y todos. Muchas gracias muchas por... gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todas las que nos acompañan. Y nos vemos la próxima.